Permítame, yo acomodo mi iPad, mi computadora. Bueno, qué bendición nuevamente poder estar aquí en esta mañana. Deseo que hayan tenido una semana bendecida. Quiero orar un momento antes. Padre Celestial, yo te doy gracias por ese tiempo, pero también te doy gracias por las personas que están escuchando este mensaje. Gracias porque tú vas a hablar a nuestra vida hoy, Señor. Tú vas a tocar lo más íntimo de nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque es tu palabra la que se predica en esta mañana, Señor. Declaro que tu palabra no volverá vacía, sino que hace lo que tú quieres y es prosperar para aquello en que tú la envías en esta mañana. Toda persona que esté cargada, Señor, ven a traer libertad. Ven a quitar esa carga, Señor. Ven, Señor, a alivianarla. Ven, Señor, a sanar, a tocar, a libertar, a ministrar. Toca, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón. Bueno, yo le decía a la pastora, porque ella nos decía que había una serie de predicaciones del Apocalipsis, y como Sandrito nos decía, la persona escucha el Apocalipsis y dice, no, esto aquí ya acabó todo. El que lee Apocalipsis o la Biblia entera se vuelve loco. ¿Cuántas veces no ha leído usted la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no la ha meditado? ¿Cuántas veces no se la ha grabado? Se la ha dado a otras personas. Y aquí estamos. Más locos que los de afuera porque ellos no nos comprenden. Porque dice la palabra de que para ellos lo que nosotros hacemos es locura, ¿cierto? Ellos no entienden. Pero me tocó una iglesia y le decía, pastora, me tocó. Yo creo que el Señor nos deja como lo más difícil a cada uno, ¿no, Sandrito? Y dije, bueno, Señor, vamos a estudiarla. Y bueno, el Señor me dio tremendas perlas en esta predicación. La iglesia que voy a dar el mensaje en esta mañana desde Pérgamo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y el título de esta predicación es Cuando la iglesia habita donde mora el enemigo. Cuando la iglesia habita donde mora el enemigo. Si a usted el Señor le dijera, bueno, te escogí para plantar una iglesia, y el Señor te dice, solo hay un detallito, que esa iglesia va a quedar ubicada donde Satanás tiene su trono. ¿Usted qué diría? Uy, no, Señor, pero ¿cómo me va a poner ahí? Póngame en la zona rosa. Pero ¿cómo me va a meter allá en ese hueco? Algunos dirían, no, Señor, en mi barrio, en el lugar donde yo vivo. No, allí cerca de este lugar, del Vergel. Pero a esa iglesia le tocó un poquito duro. Y vamos a leer por qué. Apocalipsis 2, del 12 al 17 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 3: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca.
y en la piedrecita blanca un nombre, un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay lugares que predicar la palabra o ser cristiano es cómodo, es fácil, pero hay otros lugares donde se predica el evangelio y cuesta la vida, que era lo que Sandrito nos enseñaba el domingo pasado. Pero hay algunos lugares donde las potestades demoníacas controlan esos sectores y es mucho más difícil ser cristiano en esos ciertos lugares. Y el Señor le escribe una carta precisamente a esta iglesia que vive en un lugar así, difícil, un lugar como Pérgamo, que era un centro de idolatría, donde el ambiente espiritual estaba cargado de corrupción, tanto en la política, en lo religioso, y estaba dominado por Satanás. Esa es una palabra para la iglesia de Pérgamo, pero también es una palabra para nosotros y más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué vivía esa iglesia en ese momento? Vivía rodeada de depresión, porque el que no adoraba al César, pues sencillamente lo mataban. De tentaciones, de inmoralidad sexual, de confusión doctrinal. Pérgamo era el centro del culto al emperador. Tenían un edificio gigantesco también a Zeus, el supuesto dios de los dioses. A las afueras de la ciudad se encontraba también un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Yo sé que ustedes han visto, tal vez en las farmacias, es como un palito con una serpiente enrollada. Ese era el símbolo de la culebra en ese tiempo, la culebra. En ese templo, ¿qué hacían? Botaban serpientes, cometían actos inmorales. Supuesto el que le tocaba la serpiente entonces se sanaba. Sanaba a través de la magia, de la superstición. Y su símbolo pues era una serpiente, como yo ya lo decía. Algunos cristianos de esta época eran conscientes de esa realidad, tal vez otros no. Pérgamo era una ciudad importante. Era la ciudad más importante de Asia Menor, en la Turquía actual. Y por eso el emperador puso sus templos en este lugar. Otro problema que tenía de pronto esta iglesia era de que no ejercía una sana doctrina y tampoco disciplinaba a quienes no la hacían. Y ello los llevaba a aceptar una doctrina que el Señor aborrecía, que era la doctrina de los nicolaitas. Es que esos nicolases eran tremendos, esos nicolaitas. Los nicolaitas terribles. ¿Por qué? Porque ellos actuaban desde adentro, o sea, desde la iglesia, la doctrina. Nicolás, te quiero mucho. También tenían un templo en donde se movía toda clase de idolatría. ¿Qué pasaba en ese tiempo? La idolatría también era un negocio, como posiblemente puede ser en el día de hoy. ¿Qué pasa si un cristiano le predica a una persona acerca de la idolatría? Comienza a cambiar el entorno, ya las personas pues van a dejar de comprar su estampita y su cosita. ¿Qué creen ustedes que pensará el dueño del negocio? ¿Qué piensa? Digamos, vamos a ver un poco el ambiente que vivía Pérgamo. ¿Qué piensa una persona que tiene un negocio de prostitución, proxeneta, si se le comparte el evangelio a esas mujeres? Y muchas se convierten.
¿Qué creen ustedes que dirá él? Perdonen la expresión, pero ¿qué pensará un jíbaro si se le comparte a los drogadictos y se convierten? Se le está tirando el negocio. Entonces imagine la presión que vivía esta iglesia en medio de todo esto. Ahí muestran la muerte de Antipas. Posiblemente era el líder de esa iglesia. Y lo mataron porque no quiso rendirle culto al emperador de ese tiempo. Estuve buscando ahora días la música de un orador que se llama Hammer Espada. Y no encontré que sacara nueva música. Yo decía, oye, pero tan raro, ¿por qué? Me puse a investigar. Y a Hammer Espada lo mataron hace 3 años. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó? Hammer Espada era un hombre que en sus canciones él iba directo contra idolatría, hechicería, contra todos los jíbaros, drogadicción, todo eso. Y le pegaron no sé cuántos tiros y le escribieron algo, le mandaron un mensaje a las personas que hacían lo mismo para infundir temor. Algo así como, bueno, si ustedes siguen predicando, miren lo que les va a pasar. Estoy parafraseando, ¿no? Lo mismo pasó en este tiempo con Antipas. ¿Lo mataron para qué? Para crear temor, para que dejaran de predicar. Entonces mire lo tremendo que vio esta iglesia. Zeus, vamos a hablar un poquito de Zeus. Zeus, supuesto rey de todo el universo, el dios de los dioses. Gobernaba desde el monte Olimpo, donde vivían los dioses principales. Era el dios del rayo y de los truenos, que mantenía la justicia, el orden, y su símbolo más famoso era un rayo. Mejor dicho, era él que era el que ponía el orden. Cualquier dios pagano iba, no, Zeus, mire, ¿qué hacemos acá? Ah, no, esto es... Mejor dicho, Jesucristo le quedó en pañales a Zeus, porque él era el dios de los supuestos dioses. Habían 3 templos para el culto imperial, imagínense eso, y que era obligatorio reconocer al César como Señor. Aquel que no lo hacía, lo podían matar. Literalmente era un ambiente satánico, o sea, la idolatría tenía que ser, obligaban a idolatrar al César. Su poder político estaba corrupto, su poder religioso también. De ahí fue que salieron los nicolaitas. Los tribunales también estaban en corrupción, había persecución en ese tiempo, presión social para honrar a otros dioses. Entonces vamos a ver un poco, bueno, me toca correr porque ya no alcanzamos a ver todo, pero vamos a ver un poco de cada verso, de qué era lo que el Señor le hablaba acá a esta iglesia. Notemos que Jesucristo se presenta y dice, el que tiene la espada de 2 filos. Aquí Jesús se revela no como un cordero, sino como alguien que tiene una espada de 2 filos. Recordemos que en el tiempo antiguo la espada de 2 filos era muy precisa. También revela, o sea, lo que el Señor quería traer en ese momento en esa iglesia era como cortar el error que había en ese momento, como cortar con toda idolatría, cortar con todo paganismo, con toda mentira. ¿Y qué significado tenía esta espada en ese momento para esa iglesia y para nosotros hoy en día? La espada tal vez no era, digamos, una espada como la que tenía Pedro que le cortó la oreja a Malco. La espada es su palabra que penetra, que discierne, que confronta, que limpia y que derrota al enemigo. El mensaje inicia con autoridad y es la palabra la que tiene la razón. Es la palabra
la que él le estaba llevando en ese momento a esa iglesia. ¿Para qué? Para que ellos dejaran de mirar el error y miraran la sana doctrina. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor a esa iglesia en ese tiempo? El Señor Jesús les estaba diciendo, cuando el Señor entra con sus espada de dos filos, que Él está vivo, que esta palabra que tenemos acá no es una palabra muerta, porque su autor está vivo, que su palabra sigue guiando, sigue confrontando, sigue llenándonos de fe. Recordemos que la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y tiene poder para resucitar espiritualmente a cualquier persona. ¿Por qué era eficaz en ese momento para ellos? Porque produce resultados, porque no vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque cumple lo que promete. Recordemos que el Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigue trabajando en el corazón del creyente. Esto no es una teoría, Dios transforma a través de su palabra, porque es poderosa. ¿Qué quería cortar el Señor en ese momento? Con todo engaño de los nicolaitas y de la doctrina de Balaam. ¿Cómo lo iba a cortar? Con la verdad. Él quería separar lo verdadero de lo falso, la doctrina sana de la corrupta. Él, a través de su palabra, de esa palabra que traía, quería confrontar el pecado de esta iglesia. Y el arma más poderosa que tenía en ese momento, el enemigo, era una doctrina errada. Atacar la iglesia desde adentro para que ahí ya dañarlos. Una persona que tiene una mala doctrina puede llevarlo a una mala práctica. Y esa persona va a creer que está agradando a Dios, que está bien. Pero penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto nos habla de profundidad, de que el Señor está pendiente, de que el Señor está ahí. ¿Cuál es el alma? Ya ahorita la pastora nos decía: emociones, sentimientos, voluntad, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas de los nicolaitas era que ellos predicaban de que se podía hacer con el cuerpo lo que quisiera, que no pasaba nada. Y con su mente, entonces imagínense eso. El Señor toca hasta las motivaciones internas, hasta lo que ni nosotros mismos entendemos de nosotros mismos. Hasta ahí llega el Señor. La palabra llega hasta lo más escondido de la persona. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando la pastora u otra persona predica y usted viene y usted le dice: venga, pero ¿quién le dijo a la pastora que yo estaba pasando por esto? ¿Cierto? Porque la palabra de Dios es viva, Él nos conoce. Es como un espejo. La palabra de Dios no solamente nos evalúa lo que pensamos, sino lo que hacemos. Dios mira las motivaciones, las intenciones, las actitudes más íntimas, nuestras decisiones, antes de que las tomemos. La palabra también funciona como un espejo. Si hay orgullo en nuestro corazón, el Señor nos lo va a decir. Si hay incredulidad también, si hay pecado oculto, si hay intenciones incorrectas. La palabra de Dios, lo bueno es que nos transforma.
nos protege, nos revela, pero también nos juzga. Y nos prepara para presentarnos aptos delante de Dios. Cuando recibes la palabra de Dios con fe, ella te transforma. Pero cuando tú la ignoras, cuando alguien te está diciendo, te está exhortando, cuando venimos a la iglesia pero, sí, no ponemos cuidado, entonces la palabra no expone nuestro pecado. Cuando lo obedecemos, Él nos bendice. Vamos a mirar un poco cuando el Señor les dijo a esta iglesia, sé de dónde moras, donde está el trono de Satanás, le dice en el versículo 13. Así como el Señor reconoce sus falencias, también reconoce sus virtudes. Recordemos que Pérgamo era una ciudad que vivía en medio del paganismo, de la idolatría, pero el Señor reconoce su fidelidad en medio de ese ambiente hostil, su valentía al no negar la fe, el martirio de Antipas, su testigo fiel. Jesús les dice, sé en qué ambiente vives. El Señor sabe por lo que estamos pasando en este momento, en qué situación estamos pasando. Él no es ausente, Él está presente. Pero hay momentos en que Él calla. ¿Por qué? Porque Él está mirando qué vamos a hacer nosotros, a quién vamos a buscar, a quién estamos consultando. Jesús entiende esa presión social en la que vivimos, las tentaciones que tenemos, el ambiente espiritual en que vivimos, la persecución. Pero aún el Señor los anima en este ambiente hostil. Retienes mi nombre y no negaste mi fe. Incluso cuando mataron a Antipas, ellos siguieron predicando, siguieron llevando el mensaje. Jesús ve las luchas de cada creyente. Él comprende el ambiente espiritual en que vivimos y de cada ciudad. Por eso, ustedes ven que el Señor está llevando a la iglesia a tomar la ciudad de Ibagué. El Señor está mostrando lugares. Porque Él está presente, porque Él está ahí, está diciendo, mira, está pasando algo allí. Ve y oras. Está trayendo unidad. Tal vez en mucho tiempo no se veía eso. Iglesias unidas. El Señor está presente, el Señor está haciendo algo. Cristo no es solamente un observador. Él en este momento era juez y era testigo de lo que estaba pasando. La fidelidad bajo la persecución es prueba de un testimonio real y verdadero. Hay contextos donde la fe es difícil ser cristiano. Por eso hay algunos que son cristianos de la secreta, ¿no? No les gusta que sepan que son cristianos. Porque si la embarran, si pecan, pues, ¿sí ven? Pero qué tal que hubieran sabido que yo era cristiano. Y el Señor les dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor primero la anima y luego le dice, mira, tengo unas pocas cosas contra ti. Que allí retienes a la doctrina de Balaam. Aquí el Señor reprocha y no tolera las enseñanzas ni prácticas de este grupo de Nicolaitas y los de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? No era simplemente una idea abstracta, sino una estrategia de Satanás. Un culto idolátrico y prácticas inmorales con el pueblo de Dios, llevándolos a una ruina espiritual. Los Nicolaitas era un grupo antiguo cuya enseñanza práctica era libertinaje, era disfrazar el pecado de gracia. Era un grupo con autoridad espiritual abusiva. ¿Qué nos está enseñando el Señor hoy? Que no basta solamente con ser fiel afuera, sino también que debemos ser santos adentro. Aún acá en esta casa
¿Por qué? Porque acá debemos dar una doctrina sana. Y por eso es tan importante que usted busque al Señor en su casa, que usted lea la palabra, que usted investigue, la estudie. ¿Cuántos, piense por un momento, cuántos no están recibiendo discipulado en este momento? No me levante la mano, pero es importante. Si una persona llega a usted con una doctrina de error, ¿usted qué le va a decir si no está documentado? ¿Qué podemos hacer para poder romper esa doctrina y estas prácticas que suavizan el Evangelio para acomodarlo a su disfraz? Porque es un disfraz. Ellos, ¿qué hacían? Decían a lo bueno que era malo y a lo malo bueno. Entonces metían a las personas que conocían de Dios, que estaban conociendo de Dios, en un error. Y como para las personas es más fácil creer en el error que creer al Evangelio. Mire, yo lo he podido ver en personas, yo les mire, busca al Señor, Dios tiene el poder para sanar, para restaurar. Pero las personas primero buscan otras fuentes y no se dan cuenta que se están metiendo con los demonios. San Gregorio, sanaciones con San Gregorio, buscan chamanes, brujos, santería, todo eso es demoníaco. Y ya cuando esas personas están peor, entonces ahí sí buscan al Señor. Si hubieran ahorrado todo esa carga de pecado, toda esa, porque eso no es gratis. Esa persona a lo último termina más enferma. Porque el Señor aborrece estas cosas. El Señor aborrece cuando se consulta a los muertos. No podemos como hijos de Dios hacer estas cosas, estas prácticas. El Señor le está diciendo que Él aborrece estas prácticas, que no solamente es una pequeña equivocación, sino que los alarma a la santidad. Porque recuerden de que el Señor es bueno, pero antes del juicio, el Señor los llama al arrepentimiento. Recordemos que no todo espíritu religioso es de Dios, no todo el que habla de Dios es de Dios. Como los nicolaitas, era un espíritu religioso y tenían influencia, pero no era de Dios, era una doctrina errada. No podemos tolerar esas prácticas que corrompen la santidad de la iglesia con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Qué enseñaban entonces los nicolaitas? Que lo único importante era el espíritu. Y esto chocaba con la doctrina bíblica que se había predicado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, Reina Valera, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces ya con este versículo se tumbaba la doctrina de los nicolaitas, porque ellos decían que lo único importante era el espíritu, que podían hacer con el cuerpo lo que quisieran. Por eso entregaban su cuerpo a la fornicación. Tolerar la idolatría era negar el primer mandamiento y la lealtad exclusiva de nuestro Señor. Permitían en esa iglesia una iglesia mezclada con el mundo. Entonces no había como mucha diferencia entre cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Uno dice, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Entonces imagínense toda la presión que había de idolatría, de presión social, cultural, y súmele a eso, digamos, los negocios de cada familia. Entonces entre esa iglesia
Hubo afuera había negocios. Y entonces el que no conocía a Dios le decía al de la iglesia de Pérgamo, bueno, pero tenemos que tener una reunioncita. Y él le decía, complicado. Pero bueno, vamos, yo vamos a portar bien. Y entonces se iban a la reunioncita, pero lo que se servía en esa cena era sacrificado a los ídolos. Recordemos que el Señor también nos exhorta acerca de esto. Pero esa persona, ese cristiano, por congraciarse, por no perder el negocio, entonces se congraciaba con esa persona y participaba de ciertas cosas, hasta que algunos de ellos terminaban en fornicación y apartados. ¿Por qué? Porque no se pararon firmes, no le creyeron al Señor. No necesitamos ser permisivos con estas cosas, hay que ser radicales y Dios va a abrir camino y va a abrir torrentes en el desierto. Nosotros no necesitamos, a nosotros no nos afecta lo que puede estar pasando en nuestro entorno, porque es que el dueño de los negocios de su empresa es Dios, no es el gobierno, no es la situación del momento, no. Yo le aseguro, usted puede vender tinto caliente en un desierto y lo vende todo, porque Dios lo respalda. Sí, así es, sin exagerar. Entonces, perdón, esto era lo que pasaba con esta iglesia, que se mezclaban, se congraciaban, no, es que fulanito tiene influencia y entonces ahí ¿cómo hacemos? Si yo le digo que yo me paro firme y soy radical, pues se me daña el negocito. No toda tolerancia es virtud y hay otra tolerancia que nos va a destruir. Cuando una iglesia deja entrar la enseñanza falsa, deja de ser una iglesia fiel. La gracia no es excusa para el libertinaje. El peligro más grande no eran los templos de Roma, esos templos paganos, sino lo que se enseñaba desde adentro, la doctrina de error. Pérgamo era una iglesia que se paraba firme ante la persecución, pero era una iglesia débil ante la seducción. No basta solo con decir creo en Jesucristo, hay que vivir en obediencia. Jesús después reconoce en el versículo 16 sus virtudes y al señalar sus faltas aquí Jesús presenta un llamado urgente al arrepentimiento. Si ustedes lo notan, fue el Señor mismo que intervino en este momento y les dice, tienes que arrepentirte. Notemos que Jesús simplemente no les dice, corrijan el error doctrinal. El Señor les está diciendo, tienes que arrepentirte. Y eso implica ¿qué? En ese momento un cambio de mentalidad. ¿Qué era? Abandonar la tolerancia doctrinal y moral. Cambio de dirección, dejar de permitir esas enseñanzas falsas. Cambio de lealtad. Era aceptar la exclusividad de Cristo sobre cualquier influencia pagana. Era lo que tenían que hacer en ese momento. El arrepentimiento es el único camino para restaurar una iglesia contaminada. El mensaje está dirigido para Pérgamo, pero también para nosotros hoy. Que no permitamos que llegue el error. Que si usted está en un error, bueno, arrepiéntase. Yo tengo que arrepentirme, estoy en un error, tengo que arrepentirme, tengo que alinearme con la palabra. Cristo no es solamente un observador pasivo, Él interviene en su iglesia. Por eso Él dijo, bueno, tengo unas cosas buenas contra ti, pero también tengo estas cosas malas. Entonces en ese momento el arrepentimiento tenía que ser urgente. ¿Por qué? Porque ya venía un juicio. La disciplina del Señor Jesucristo es inevitable si no hay arrepentimiento. Por eso dice que Él es paciente, esperando
a que todos se arrepientan, ¿cierto? Dice la palabra. Y ahí el Señor nos muestra que Él mismo es el que se convierte en el adversario de esos falsos maestros. Esa expresión de la espada en mi boca no es solamente una espada física, sino que está hablando de su palabra que desenmascara, que reprende, pero que también anima, pero que también cambia. Era un símbolo de autoridad que no necesita armas humanas, basta con decretar su palabra. La espada, ¿qué hace la espada? Corta el error, separa la verdad de esa supuesta verdad, de ese error doctrinal, que es una mentira. Puede implicar también para esta iglesia que los expusiera al error, que expusiera a estos maestros, podría traer enfermedad, juicio espiritual. Esa palabra que los animaba a ellos también nos salva, pero para algunos es tropiezo. ¿Por qué? Porque alguno va a decir, no, yo no quiero cambiar eso. Y entonces, ¿qué pasa? La persona va a seguir en el error y en el error. Y va a llegar un momento en que Dios lo va a llamar a cuentas. Y si no hay un arrepentimiento, entonces viene el juicio. Por eso el Señor les habla a esta iglesia de un arrepentimiento, que es la salida del juicio. Su palabra juzga lo que la iglesia no quiso corregir. Por eso es tan importante corregir las cosas a tiempo, antes de que el Señor intervenga. Notemos que en el versículo 17, ya para terminar, aquí el Señor da una promesa a aquellos vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. ¿Cuántos radicales hay aquí? Amén. Dice, el que tiene para oír, oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo es el que habla a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Este mensaje es dado a Pérgamo, pero también lo podemos retomar para nosotros hoy en día. ¿Qué requiere? Requiere de discernimiento, requiere de humildad para desaprender aquellas cosas que están mal. No basta solo con escuchar, hay que obedecer a lo que el Señor dice. Hay que tener fe. Y entonces el Señor dice, al que venciere le haré a comer del maná escondido. Bueno, ya lo del maná y lo de la piedrecita son misterios que el Señor tiene en su palabra. Muchos teólogos y estudiosos dicen algo y se los voy a leer. ¿Qué conocemos como el maná? El maná era el alimento milagroso dado por Dios a Israel, ¿cierto? Eso lo vemos en Éxodo 16. También había una porción guardada en el arca como testimonio. Esto lo vemos en Éxodo 16, 32 al 34. ¿Esto apunta a qué? Jesús que dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Que es el maná verdadero. Ese maná escondido supuestamente, dicen algunas personas, que no era Jesucristo. Doctrina de error, ¿cierto? Pero Él está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Qué simboliza esto? Comunión íntima con Cristo. Alimento espiritual que el mundo no conoce. Satisfacción plena en la presencia del Señor. Una recompensa futura en la eternidad para aquellos que vencieron. Gozo eterno de estar en la presencia de Dios. También puede simbolizar el banquete del reino. ¿Cuántos quieren estar en la gran cena? Señor, en el nombre de Jesús, todos vamos a estar ahí. Amén.
Pero para eso hay que ser radicales, hay que ser firmes, pararnos sobre la roca. Les daré una piedrecita blanca. En la antigüedad, cuando había un juicio y el juez daba un decreto, el que era culpable le daba una piedrecita negra y al que era inocente le daba una piedrecita blanca. Espiritualmente, ¿qué puede simbolizar esto? Cristo declara inocente y justificado al vencedor a través de su sangre, ¿cierto? Simboliza la gracia y la aceptación divina a una entrada a un banquete eterno. El vencedor recibirá la admisión al banquete del Cordero. Eso es una señal de honor y de bienvenida. También Cristo reconoce la fidelidad del creyente. Es la recompensa al que venció al pecado, al compromiso. Venció ese compromiso y esas uniones con el mundo y la falsa doctrina. También dice que tiene un nombre nuevo, ¿cierto? Notemos que en la Biblia el Señor le cambió el nombre a algunas personas. ¿Recuerda a quiénes? ¿Ustedes recuerdan? Pedro, Israel, ¿cierto? A Jacob. ¿Qué simboliza esto? Un nuevo propósito, nueva naturaleza. Ninguno conoce este nombre sino el que lo recibe, una relación personal con Cristo. También significa un mensaje de esperanza, santidad, perseverancia para los que vivieron en un mundo comprometido con la idolatría. ¿Qué podemos decir, hermanos? Hay misterios que tal vez no comprendemos totalmente en este momento, pero el Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las que nos ha dado a conocer están escritas acá, que son para nosotros y para nuestros hijos, ¿cierto? Muchas veces no entendemos ni siquiera lo que está acá, para meternos con las cosas escondidas de Dios, con los misterios de Dios, ¿cierto? Entonces, procuremos ser fieles con lo que Dios nos ha mandado acá. ¿Qué podemos decir de esta iglesia? ¿Y qué podemos decir para nosotros? Que Dios sabe exactamente esos desafíos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar donde usted vive, las luchas espirituales que tenemos. O sea, eso no está minimizando las batallas que usted está pasando en este momento. Él las está viendo y Él te va a fortalecer. No estás solo, no estás sola en este mundo que se opone a Dios. Sé fuerte, sé fiel. Es el consejo que Dios nos da. Recuerda que uno puede ser valiente, pero descuidado doctrinalmente también. Por eso es importante discipularnos, aprender más de la palabra. Puede ser correcta nuestra conducta, pero tolerante al pecado de otros y con el pecado de uno mismo. Podemos amar a Dios, pero permitir compromisos con el mundo. Cortemos con esos compromisos con el mundo. Seamos radicales. Porque eso que hoy puedes tolerar, mañana te puede dominar. Lo que hoy minimizas, mañana te puede destruir. Recordemos lo que el Señor nos dijo. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Parece que a nosotros nos parece pequeño, insignificante. No, eso no es nada, no pasa nada. No importa cuál haya sido la caída que usted y yo hayamos tenido. El Señor quiere restaurarnos y quiere que usted y yo vayamos al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo una emoción, decir, ay, sí, Señor, perdóname, y llorar y ya. Es ir a la acción, es ir en sentido contrario a donde íbamos. Es dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Recordemos que las recompensas de Cristo son mejores que cualquier placer temporal que tengamos en esta tierra. ¿Cuántos quieren recibir esas promesas de parte de Dios? Amén.
Bueno, vamos a ponernos en pie. Me tocó correr con esta predicación para poder darla casi toda. Por favor, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar un tiempo para hablar con el Señor. Recordemos que aquí nadie es más que nadie. Recordemos que todos pecamos. Quien no peca de una manera, peca de otra. Por favor, yo les invito a los sugieres, son tan amables. Vamos a tener un tiempo de arrepentimiento, pero también vamos a pasar la Santa Cena a cada persona, por favor. A los sugieres. Eso es un llamado al arrepentimiento, un llamado a que examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos en este momento con Dios? ¿Qué estamos haciendo mal? Y aún así lo seguimos haciendo. Invito a los sugieres, por favor. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.